Revolución del 20 de octubre de 1944. La Revolución del 20 de octubre de 1944 fue una campaña cívica que culminó con manifestaciones de la población, en la cual exigían la renuncia del general Jorge Ubico. El 20 de junio fallece la maestra María Chinchilla, a lo que ciudadanos influyentes promovieron un alzamiento cívico-militar mediante el cual se derrocó del poder a Jorge Ubico y al sucesor Juan Federico Ponce Báidez de la presidencia. El movimiento tiene su origen en las instalaciones de la Brigada Guardia de Honor, donde se encontraba de alta el mayor Francisco Javier Arana, quien el 19 de octubre toma la Guardia de Honor y en dicha incursión fallece el comandante general Francisco Corado. El plan consideraba 3 objetivos: tomar el Palacio Nacional, los castillos de San José de Buenavista y Fuerte de Matamoros. Esto se realizaría con las unidades militares de la Guardia de Honor. El 20 de octubre, a la 1:30 de la mañana, inician los movimientos para atacar el cuartel de Matamoros y de Buenavista. A las 3 de la mañana, de forma voluntaria, se presentan obreros y campesinos a la Guardia de Honor, a quienes se les equipó para que se unieran a las unidades militares para iniciar el ataque contra las que apoyaban a Ponce Báidez. 16 horas duró el enfrentamiento, habiendo consolidado los objetivos y logrado la renuncia del general Ponce Báidez, construyéndose así una junta revolucionaria provisional, la cual estaba integrada por el mayor Francisco Javier Arana, el ciudadano Jorge Toriello y el capitán Jacobo Arbenz Guzmán. Con ello se dio paso a la elección del gobierno democráticamente elegido de Juan José Arévalo. La historia lo denominó periodo 10 años de primavera o la Edad de Oro de Guatemala. Dentro de los logros más importantes de la Revolución del 44 podemos mencionar la creación del Código de Trabajo, la apertura de la educación nacional sin discriminación, la apertura de los sindicatos, la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS, derecho de voto a las mujeres, derecho de voto a los analfabetos, reformas al tema de la moneda. Se hicieron algunos pagos de la deuda externa que tenía Guatemala, reformas a la educación, mayor apoyo al deporte por medio de la creación de la Ciudad Olímpica. Cuando ocurrió la Revolución de 1944, la ciudad tenía un escaso desarrollo urbano que se reflejaba en una deficiente y diferenciada cobertura de servicios esenciales, así como pocas posibilidades de trabajo para la población, por la casi inexistente industrialización, excepto por una fábrica de cerveza, otra de cemento y algunas textiles y jaboneras. Las principales actividades económicas eran agrícolas y artesanales. Guatemala dependía en todo de la importación de artículos tanto suntuarios como necesarios. El anteproyecto de la Ley Orgánica y otras disposiciones. En el último periodo del presidente Juan José Arévalo, se remitió al Congreso Legislativo el anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación, que había sido realizada cuidadosamente por el Consejo Técnico del Ministerio del Ramo. En este anteproyecto se incluían los postulados pedagógicos del tiempo de la Revolución, también lo que se había celebrado, los trabajos que se habían celebrado y realizado en la Convención de Santa Ana en julio de 1945, y también la revisión de la educación y la organización tanto de la educación preprimaria, primaria y postprimaria. Con el último término de postprimaria se designó a la educación tanto secundaria, normal y técnico-vocacional. En este anteproyecto también iban la política educativa y la educación
la educación, la organización de la educación que ya estaban vigentes. Es decir, que no se quitó ninguna de esas leyes que ya estaban vigentes, sino que iban junto con las disposiciones las nuevas disposiciones que se habían creado con las que ya estaban vigentes. En este anteproyecto se dio porque conforme iba pasando la revolución se iban basando en las condiciones, las necesidades que necesitaba la educación, que ya no eran las mismas que estaban establecidas ahí, sino que necesitaba otras que se adecuaran más a la educación para que esa educación pudiera llegar a más personas, pudiera ser más disponible para las personas. Pero también se dio una nueva revisión a este anteproyecto en el segundo periodo del presidente Jacobo Arbenz Guzmán, ya que su proyecto político comprendía de 3 puntos importantes, en donde decía que era que nuestro país atrasado y económicamente semifeudal se convirtiera en un país económicamente independiente. El otro punto importante era que el país se transformara de tal manera que la economía semicolonial pudiera convertirse en una economía independiente, pero también en un capitalismo moderno. Y el tercer punto era de transformar de tal manera el país para que las personas, las masas grandes de personas pudieran tener un mejor estilo de vida, y no como antes había sido, que solo había sido la minoría, una pequeña burguesía. En este momento de la historia, como se dio la reforma agraria, esto tomó un punto importante tanto para la vida de las personas, la condición de vida de las personas, como la educación, ya que por medio de esta reforma agraria se buscaba que llegara a una industrialización, que el país llegara a una economía independiente, como él ya lo había establecido en su programa político. También establecía que la educación se tenía que mejorar para que tanto las condiciones de la vida de la persona pudiera mejorar, y también su educación, ya que esto era un punto muy importante para él durante su gobierno. Ya basado en esto, finalmente en diciembre de 1952 se envió al Congreso ya la ley orgánica de la educación, ya con todas las disposiciones que se tenían, las revisiones que se habían hecho, para que fuera conforme iba tanto el tiempo de esa época con lo que había sido la revolución, que esto fue muy importante porque ya se centraba más en la educación que como lo habían hecho en otros gobiernos, ya que necesitaba tanto que las disposiciones encajaran a esa época de la revolución, para que así pudiera también, como se había mencionado, crecer el estilo y tanto la condición de vida de las personas que se tenía. Aquí se resaltan algunas disposiciones que son muy importantes, como es tener en cuenta las condiciones psicobiológicas de las personas, tanto de los estudiantes, representando sus intereses fundamentales, lo que ellos tenían ese interés por aprender, se adaptaría a las condiciones y necesidades del medio para mejorarlas, es decir, que se adaptaría si los estudiantes tenían esos recursos para estudiar o no los tenían, si se podía hacer alguna mejora en eso, o ya sea necesidades básicas que tenían los estudiantes, y que procuraría una armonía, o sea, que el ambiente fuera favorable, porque en un ambiente favorable se aprendía mejor. También se permanecen esas exigencias de que tanto fuera la vida y la escuela una armonía, que hubiera tanto en la vida esa armonía que se tiene para que los estudiantes pudieran aprender. También se establece, una de las disposiciones que también se establece es que la educación sería gratuita y laica. También en otras disposiciones en lo que era el sistema educativo, que se basaría conforme a eso, que fuera unitario pero que también fuera progresivo, que tuviera una correlación con lo que iba sucediendo durante esa época. También se daba relación a la educación, lo que se necesitaba en ese momento,
ya que también resalta lo que es la educación escolar, que se dice que son todas aquellas actividades que el docente ya tiene programadas y planificadas, que se daban sistemáticamente. También está lo de la educación extraescolar y de las bellas artes. En esta educación es importante resaltar que era tanto para el pueblo una recreación, pero con base a conocimiento, donde ellos pudieran desenvolverse a través del arte de una forma que ellos también tuvieran un conocimiento acerca de eso. También está en la educación fundamental, en donde se da varios aspectos importantes, que era eso que necesitaba el estudiante en ese momento. Tanto en la zona, también resalta lo que es la zona educativa, que aquí comprende la educación preprimaria, primaria, postprimaria y la superior. También resalta lo que se había dicho antes, que era la escuela y de bellas artes, en donde se resalta que se pueden hacer exposiciones audiovisuales, exposiciones científicas, dramatizaciones, exhibiciones audiovisuales, audiciones musicales, divulgaciones de obras escritas u orales, todo aquello que tuviera que tener relación con el arte, ya que en esto iban a adquirir nuevos conocimientos las personas, pero también con ese cierto tipo de recreación. También está lo que resalta también los servicios de las bibliotecas en estas actividades, en esta educación extraescolar y de bellas artes. También está lo que resalta un punto muy importante, que es la educación fundamental, en donde aquí se enseña a los estudiantes tanto una educación para la salud como una educación para la vida familiar, la ciudadanía y lo social. También se da una educación agropecuaria, porque era conforme a lo que era esa época de lo que se había dado la reforma agraria, que esto iba a servir mucho para que ellos pudieran, para que tanto la reforma agraria se llevaba a cabo, tanto para ellos como para el gobierno que estaba en ese momento. También se daba la educación para la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, que era importante por lo mismo de la reforma agraria. También los conocimientos básicos, la educación para el trabajo, la educación para la recreación, como lo que se había hecho de la educación extraescolar de la Escuela de Bellas Artes. Seguidamente, en la educación postprimaria se divide en una prevocacional y vocacional. La prevocacional comprende de 3 años. La vocacional comprende indeterminadamente, no se tenía un número estimado de años, porque ya era conforme a la rama que iba a seguir el estudiante. En la educación vocacional comprendía de 3 grupos importantes de campos de estudio, como era el magisterio, el bachillerato y el técnico y la educación técnica. También en esta ley resalta en el capítulo número 3, lo que es la educación especial, en donde se incluía a todas aquellas personas que tuvieran que por sus causas psíquicas, somáticas o sociales no pudieran estar en las actividades o esos métodos que se tenían normalmente. También otros apartados que se resaltan, otras disposiciones que tenía en esta ley, era todo lo de la administración, de la dirección de la educación, a las juntas locales, a la creación y autorización de establecimientos educativos. Estas disposiciones fueron muy importantes para que se diera esa importancia a la educación que se estaba viviendo durante tanto el gobierno de Juan José Arévalo como de Jacobo Arbenz Guzmán. También resaltan otras disposiciones la ley del escalafón del magisterio, la ley de la reforma de la educación y capacitación del docente, donde estas fueron también muy importantes para la enseñanza en ese tiempo. Es decir, que este anteproyecto pasó por 2 revisiones, por varias revisiones
para que se pudiera adecuar el sistema educativo a la época que se vivía, que era la revolución, y también como la reforma agraria. Continuaremos con nuestro tema y hablaremos principalmente de la alfabetización y educación de adultos. Desde el inicio de la vida independiente del país, se trató de establecer las bases de la instrucción pública. Se realizaron algunas iniciativas a favor de promover la alfabetización y educación de adultos. Los congresos y seminarios que se han celebrado en América Latina, bajo el patrocinio de la UNESCO, han denunciado ante el mundo la magnitud del problema del analfabetismo, marcándolo como defecto social y emparejándolo con la miseria. ¿Y cuál es el papel principal de la UNESCO? La UNESCO ha estado a la vanguardia de los esfuerzos mundiales de alfabetización desde 1946, al promover la visión de un mundo alfabetizado para todos. La organización considera la adquisición y el perfeccionamiento de las competencias de lectoescritura a lo largo de toda la vida, como parte del derecho a la educación. El analfabetismo se explica históricamente en el marco de una estructura socioeconómica, política y cultural desigual e injusta, que se manifiesta en el estado de pobreza, miseria y estancamiento en que vive el país, añadiéndose a la ausencia de un alfabeto en lenguas indígenas. La realidad nacional guatemalteca acusa la existencia de múltiples obstáculos educacionales que provienen de los tiempos de la colonia y continúan a lo largo de nuestra vida independiente. Las causas del analfabetismo en Guatemala se pueden agrupar de la manera siguiente. La miseria impera entre las masas campesinas, como consecuencia de la mala distribución de la tierra y el estado de servidumbre en que están sometidas, por tener que ayudar al sostenimiento del hogar, la falta de escuelas rurales, la falta de existencia de masas rurales de origen indígena que no hablan el castellano, la falta del convencimiento de los campesinos acerca de los beneficios que reporta la educación a sus hijos, la inexistencia de campañas de alfabetización antes de 1945. La erradicación definitiva del analfabetismo en Guatemala solo será posible mediante la elevación del nivel de vida de las masas campesinas, a través de la reforma agraria y la creación de gran número de escuelas rurales en todos los ámbitos de la nación, que mientras una gran mayoría de niños guatemaltecos no dispongan de escuela, existirán analfabetos en el país. El analfabetismo entre los campesinos pertenecientes a los grupos indígenas tiene en especial característica. El censo de 1950 señalaba que el 83.2% de la población escolar indígena no asistía a la escuela y que dentro de ese sector de la población el analfabetismo se eleva al 90.3%. El censo de 1950 puso al descubierto la existencia de un 71.9% de analfabetos mayores de 7 años, restringiéndose los porcentajes más altos: Alta Verapaz con el 92.3% y el Quiché con el 91.7% de analfabetos. La educación fue objeto de especial atención en los inicios del proceso revolucionario. Una de las primeras medidas de la Junta Revolucionaria del Gobierno consistió en la promulgación del decreto número 20, por el cual se creó el Comité Nacional de Alfabetización, con jurisdicción en todo el territorio de la República. Un segundo decreto, el 8 de marzo de 1945, número 72, que contiene la Ley de Alfabetización Nacional, en la cual se decreta. Artículo número 1. Se declara necesidad nacional
de emergencia a la alfabetización de los guatemaltecos que no saben leer ni escribir. Artículo 2. Se entiende por alfabetización, para efectos de esta ley, además del aprendizaje de la lectura, escritura inicial, la adquisición de un mínimo de nociones que incorporen el alfabeto al ambiente cultural. 3. O artículo 3. La campaña nacional tendrá como finalidad precisa la de elevar el índice de alfabetización a una cifra no menos del 95%. Alcanzando este fin, la alfabetización se efectuará normalmente. Artículo número 4. Esta campaña se realizará en un lapso no menos de 4 años. En el gobierno del doctor Juan José Arévalo, primer presidente de la Revolución, se pone en marcha la campaña de alfabetización. La primera medida consistió en la creación del departamento del Ministerio de Educación, encargado de llevar a la práctica los acuerdos del Comité de Alfabetización. Para cubrir los costos de la campaña de alfabetización, se tomaron fondos en su inicio del presupuesto del Estado y más adelante a través de una lotería creada especialmente para ese fin. El decreto 361, organismo legislativo del 14 de abril de 1947, dispone la creación de la Lotería Chica Pro Alfabetización, por lo cual acuerda. Artículo 82 de la República decreta: número 1. Se autoriza al organismo ejecutivo para establecer en vía de ensayo y por el término de un año a partir del 1 de mayo próximo una lotería chica pro alfabetización, cuyas utilidades se destinarán exclusivamente a la campaña de alfabetización nacional. Un decreto posterior establece de manera definitiva el funcionamiento de esta lotería. Las primeras 7 jornadas de la campaña de alfabetización se llevaron a cabo entre 1945 y 1950, bajo el aporte del gobierno. En las primeras 4 jornadas los resultados fueron positivos y el número de los alfabetizados aumentó, pero a partir de la 5ª jornada el resultado fue disminuyendo, hasta el punto que el presidente Arbenz manifestó su preocupación. Las jornadas de alfabetización entre 1945 y 1950. La primera jornada, 5.143 personas alfabetizadas. Segunda jornada, 7.596 personas alfabetizadas. Tercera jornada, 17.756 personas alfabetizadas. Cuarta jornada, 24.021 personas alfabetizadas. Quinta jornada, 13.210 personas alfabetizadas. Sexta jornada, 9.119 personas alfabetizadas. Séptima jornada, 5.433 personas alfabetizadas. Esto hace un total de 82.278 personas alfabetizadas. A partir de la sexta jornada se dio la alfabetización un carácter regional, pues las experiencias obtenidas en las primeras 5 inclinaron por las partes del tipo regional, a fin de controlar y orientar los trabajos en forma más efectiva. Se eligió el departamento de Jalapa, en donde funcionaron 234 aulas diurnas y 203 aulas nocturnas. El resultado fue halagador, pues 4.609 jalapanecos fueron aprobados en los exámenes. El control establecido permitido asegurar que habían sido alfabetizados. Las campañas de los años 1945 y 1950 y aparte del 47 fueron financiados por el aporte del Estado,
Además, se completó con el resultado de otras actividades. Se contaba con equipo audiovisual y una pequeña biblioteca. Todo el equipo era transportado por unidades que se conocieron con el nombre de Unidades Móviles de Alfabetización. Los programas educativos pretendían cubrir múltiples aspectos de la vida en el campo, tales como la educación para la salud, el trabajo, la recreación y otras más. Las críticas planteadas al programa de educación fundamental obligaron al departamento a modificar sus objetivos, fijándose los siguientes. Alfabetizar. El mayor número de ciudadanos analfabetos en todos los lugares en donde las circunstancias lo permitían, y especialmente en zonas escogidas para el desarrollo de la campaña, llevándolo a lo posible otros conocimientos de orden práctico que permitían un mejor desenvolvimiento de la vida de los individuos. Apoyar. Los esfuerzos que el gobierno realiza a favor de la reforma agraria nacional, llevándolo a los campesinos en las zonas donde se hace activa la aplicación de la ley respectiva. Sensibilizar a los ciudadanos a través de la alfabetización y educación de adultos para una mejor comprensión de sus propios problemas. En 1952 se elaboraron cartillas para alfabetizar en las principales lenguas indígenas. Se realizó un ensayo en la región Kaqchín, el cual se dividió en 4 partes. Introducción de alfabeto y aprendizaje de la lectura y escritura de la lengua materna. Ejercicios de la lectura y escritura de la lengua materna. Aprendizaje de lectura y escritura en castellano. Aplicación y ejercicios de lo aprendido en castellano. De la vida yo no pude estudiar desde mi niñez. Teniendo los 43 años comencé a estudiar en CONALFA en el año de 1996. Estuve estudiando la primera etapa, después llegué a la segunda etapa. Dios primero, bueno, en este año me recibiré, bueno, de bachiller en Ciencias y Letras, ya que, bueno, con sacrificio y esmero mío y de mi familia también, que me ha ayudado. Yo estuve aprendiendo a leer y escribir en CONALFA, por eso que estoy diciendo que estuve yo 3 años estudiar en CONALFA, y ahí en segunda de posto saqué mi diploma de 6º grado, y allí me dieron oportunidad de entrar a trabajar para ayudar a mis compañeros. Y ahora estoy trabajando con grupos de mujeres, igual como el que está trabajando mi compañera, la Angelina. Antes yo no sabía leer y escribir, ni yo sabía tampoco hablar así en castellano, porque ustedes tal vez saben que nosotros aquí solo hablamos. Pero gracias por CONALFA, que nos ayudó un poco a leer, a escribir o a hablar un poco en castellano. Por eso que ahora que creemos que el CONALFA está trabajando bien o va bien, por eso que ahora que junté mis grupos, ya lleven 3 años llevando yo enseñando a ayudar a mis comunidades. Yo soy de aquí, de la comunidad Pacajá II, aldea Lemó, departamento del Quiché. Y yo estuve en CONALFA y ahora ya puedo leer y escribir en quiché, en castellano. Y ahora yo ya sé leer, escribir, multiplicar, dividir y todo. El que yo no sabía nada de leer y escribir, y ahorita sí ya puedo hacer todas las cosas que yo no sabía. Y ahora ya tengo la oportunidad de hacer cosas buenas con la comunidad
y ahora ya yo soy animadora de Pacajá primero y también yo estoy siguiendo estudiando. Yo ahora ya tengo mi certificado, mi diploma, todo, y entré en primero básico en este año 1999 y también quiero sacar mi título y ahora ya tengo mi cargo. Yo soy secretaria de un grupo de comités de mujeres. Las mujeres pierdan ese miedo de participar, de tener que dejar un momento su casa, ¿verdad? De tener que ir a recibir la clase, de transformar la comunidad, porque a través de eso, habiendo educación, salud en las comunidades, creo que ese cambio se va a generar. Y eso es algo difícil a veces en las comunidades, porque nuestras mujeres, póngale, nuestras compañeras en la comunidad, a veces no es fácil que se deciden a tener que dejar un momento su hogar y darse un momento ellas, ¿verdad? El tener un proyecto de alfabetización fue una petición de las mujeres. Entonces, por eso es que prioritariamente es para mujeres. Las mujeres dijeron de que tenemos que prepararnos, porque de un modo a otro las mujeres tienen que recibir una responsabilidad. Y si uno no sabe leer y escribir, consideramos que esta es una dificultad. Las escuelas tipo federación. Las escuelas tipo federación fueron construidas durante el gobierno de Juan José Arévalo en los años 1946 a 1950. La idea de las escuelas tipo federación era, como su propio nombre lo dice, que hubiera federación. Esto era debido a que cada grado contaba con su propio espacio para desarrollar sus diferentes actividades y para llevar a cabo también sus talleres, que tenían accesos para servicios sanitarios, su propio patio de juegos, jardín, huerto, en donde ellos podían laborar diferentes actividades y tomar y desarrollar sus clases normales. Era un espacio independiente, pero al unir todos los grados se formaba lo que se llamaba la federación, que era lo que se buscaba en ese momento, ya que este fue un proyecto que ayudó mucho a la educación. No solo sus construcciones marcaron la historia del país, sino su filosofía, que era para adaptar las necesidades tanto del maestro como del estudiante en el diseño, construcción y equipamiento. Este último punto fue fundamental para estas escuelas, ya que se debía de tener un buen equipamiento para poder desarrollar las clases. Aquí hubo una unión entre la arquitectura y la pedagogía. Las escuelas tipo federación representan más que un plan arquitectónico, ya que constituyen una modalidad de la educación guatemalteca, ya que entendemos que la autonomía del aula, tomando en cuenta la palabra aula, que se entiende también como el salón de clases, que como hemos dicho, que cuenta con su propio espacio para desarrollar sus actividades, su propio patio de juegos, su jardín, su huerto y sus servicios sanitarios. Haciendo así que el aula se convirtiera en un lugar didáctico en donde tanto los profesores como los estudiantes pudieran desarrollar sus actividades
de una manera normal, haciendo así que la unión de todo esto formara la palabra federación. También se llevó a cabo estas escuelas tipo federación mediante las siguientes variantes, que fueron la escuela tipo federación de forma circular, que cuenta con 8 aulas dobles, la escuela tipo federación semicircular, que cuenta con 6 aulas dobles, la escuela de tipo federación en forma de cuadrante, que cuenta con 4 aulas, y la escuela tipo federación mínima, que cuenta con 3 aulas. Estas 3 primeras pertenecen al área urbana y esta última al área rural. En el país se construyeron 20 escuelas tipo federación en los diferentes departamentos y municipios de Guatemala, como lo podemos ver aquí, donde está en su región, departamento, municipio y forma del edificio. Empecemos por la región metropolitana. En el departamento de Guatemala, en los municipios de Mixco, Palencia y Santa Elena, así como Villanueva, que fueron construidos de forma cuadrante. En la zona 12 de Guatemala fue construida de forma circular. También en la región norte, en el departamento de Baja Verapaz, en el municipio de Salamá, fue de forma hemiciclo o semicircular. En el nororiente fue en el departamento de Progreso, en Guastatoya, de forma semicircular o hemiciclo. Aquí cabe resaltar que la construcción de la escuela tipo federación de Guastatoya dio inicio en marzo de 1949 y fue inaugurada hasta en enero de 1952 y es considerada Patrimonio Cultural de la Nación. También está en suroriente Jutiapa, en el municipio de Jutiapa, la escuela tipo federación de forma hemiciclo. Esta escuela tipo federación tiene un dato muy importante porque su nombre es Salomón Carrillo Ramírez. Este nombre lo sugirió el entonces presidente Miguel Ydígoras Fuentes, ya que esta escuela no tenía un nombre y fue inaugurada en el año 1955. También encontramos en el departamento de Jalapa, que es de forma circular la escuela. En Santa Rosa, en Taxisco, es de forma cuadrante. En Cuilapa es de forma hemiciclo o semicircular. En la región central, en el departamento de Escuintla, municipio de Escuintla, es de forma circular. En el suroccidente, en Chimaltenango, en el municipio de Chimaltenango, así como en Sololá, en el municipio de Sololá, en el departamento de Retauleu, en el municipio de Retauleu, en San Marcos, en el municipio de San Marcos, y en Totonicapán, en el municipio de Totonicapán. Todas estas escuelas son de forma hemiciclo o semicircular. También en el noroccidente encontramos el departamento de Quiché, en el municipio de Santa Cruz del Quiché, que su edificio es de forma de hemiciclo. También en Huehuetenango, en el municipio de Huehuetenango, que es de forma hemiciclo o semicircular, haciendo un total de 20 escuelas que fueron construidas en Guatemala, ya que este proyecto ayudó a que tanto profesores como estudiantes tuvieran un mejor acceso a la educación y que pudieran desarrollar sus actividades de una manera normal y didáctica. Hola amigos de Guastadrones, soy Rafa Pellecer y es un placer saludarlos.
En esta oportunidad vamos a compartir datos interesantes acerca de la escuela tipo federación. ¡Comenzamos! Las escuelas tipo federación fueron construidas durante el gobierno del Dr. Juan José Arévalo, entre los años 1946 y 1950. Dichas escuelas fueron construidas en la ciudad capital, departamentos y municipios, tanto en áreas urbanas como rurales, mediante las variantes siguientes: escuela mínima, rectangular, circular, cuadrante, hemiciclo y combinada. Fueron construidas un total de 20 en todo el territorio nacional. No solo sus construcciones marcaron la historia, sino su filosofía para adaptar las enseñanzas a las necesidades de maestros y estudiantes. En el diseño, construcción y equipamiento de las escuelas tipo federación, influyó la respuesta al conflicto universal entre la arquitectura y la pedagogía. La construcción de la escuela tipo federación de Guastatoya dio inicio en marzo de 1949 y fue inaugurada en enero de 1952. Su forma es la de hemiciclo y es considerada Patrimonio Cultural de la Nación. Quienes tuvimos la suerte de asistir a la escuela tipo federación, guardamos gratos recuerdos de compañeros y maestros que indudablemente marcaron nuestras vidas. El equipo de Guastadrones agradece al profesor Juan René Valiente, director de la Escuela Tipo Federación, por su colaboración para la realización de este video. No te olvides en darle like al video y compartir para llegar a más hermanos guastatoyanos en todo el mundo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Hasta el próximo video. Gracias por ser parte de Guastadrones. Salí de la escuela como estudiante en 1964 y lo agradable de la escuela es su dimensión, ¿verdad? Su tamaño. Quiero decirles que al principio la escuela solo era el aula grande, o sea, lo que ahora conocemos como el aula pequeña, ahí estaba un taller. La dimensión del pensamiento del presidente que construyó esto, Arévalo y Armis, era la idea de que fuera una escuela bien equipada, y lo lograron. No estaban como en la actualidad, que son 2 secciones de cada grado, sino que solo una, y el taller bien equipado para que salieran también como mano calificada los estudiantes. Cuando yo recuerdo mi niñez en la escuela, la amplitud, nos daban inclusive un terreno para que lo sembráramos en un campo de agricultura. Íbamos con azadón, usábamos semillas de rábanos y de otros productos. Cada alumno era encargado de mantener limpio su terreno y de sembrar y ver el proceso para llegar a cultivar. El licenciado Ramón Carrillo Ramírez era originario de Jutiapa, por los apellidos y todo, y por la biografía que tenemos. Antes aparecieron hasta algunos parientes de él, ¿verdad? Porque cuando lo nombraron a la escuela,
con ese nombre, ya que había fallecido. Y quien sugirió ese nombre, y esa es una anécdota también bonita, fue el general Irigo Las Fuentes, siendo presidente. Vino a visitar Jutiapa y llegó a la Federal y se dio cuenta de que no tenía nombre. Y parecía que el actual de ese tiempo, Gonzalo Tovar, platicaron y otras autoridades que están ahí, y él parece que le sugirió que le pusiera Salomón Carrillo Ramírez, porque Irigo así conoció a ese licenciado, pero era jutiapaneco. Más o menos por ahí está la cosa. Las escuelas Federación fueron construidas durante el gobierno del Dr. Juan José Arévalo, entre los años 1946 y 1950. Dichas escuelas fueron construidas en la ciudad capital, departamentos y municipios, tanto en áreas urbanas como rurales, mediante las variantes siguientes: escuela mínima, rectangular, circular, cuadrante, hemiciclo y combinada. Con el transcurso del tiempo, estas escuelas fueron ampliadas sin criterios arquitectónicos, de restauración y de ingeniería que garanticen los propósitos pedagógicos para los que fueron construidas. Desde ese tiempo funcionan sin que les proporcionen mantenimiento preventivo, oportuno y adecuado, razón por la cual la infraestructura física se encuentra deteriorada. Existe desconocimiento de los espacios construidos originalmente, magnitud de las ampliaciones, materiales y criterios utilizados. Las autoridades actuales del Ministerio de Educación, preocupadas por la situación de deterioro de la infraestructura física y educativa, especialmente en las escuelas Federación, y consistentes del valor e importancia histórica de estos centros educativos y de la visión con que fueron construidos, han tomado la siguiente decisión de restaurar, conservar, habilitar y mejorar sus instalaciones. De la misma manera, fortalecer el sistema técnico pedagógico con el fin de poder poner dichas instalaciones al servicio de la comunidad educativa, el patrimonio cultural y el legado histórico del país. En el año 1955 fue inaugurada. El primer director fue don Gonzalo Tovar, originario de Asunción Mita. Después de él siguió en la dirección el profesor Osvaldo Pereira Martínez y después el profesor Rodolfo Polanco. Tomé posesión el 1 de marzo de 1956 como profesor de grado aquí en la Federal. Posteriormente quitaron a los regentes porque la escuela tenía su propia filosofía. En la escuela había un director técnico, que es el que se encargaba de lo que es pedagógico, educativo, y había dos regentes que eran los que se encargaban de lo administrativo y control de alumnos y todo. Trabajé de profesor de grado hasta 1962 por renuncia del cargo del profesor Gonzalo Tovar, que pasó a otro cargo, y las autoridades me tomaron en cuenta, y el supervisor de turno, que sabía mi forma de trabajar, ¿no?, me nominaron director de la Escuela de Federación en marzo de 1962. Continuando con el tema, hablaremos sobre los ensayos pedagógicos y las escuelas experimentales. Desde los primeros tiempos de la década revolucionaria, se disponía de un consejo técnico que asesoraba al ministro del ramo para tomar todas aquellas decisiones que resultaran a favor de la superación técnica de la educación y el perfeccionamiento del docente. El plan de estudio que se aprobó en Santa Ana fue desarrollado por comisiones integradas por el Movimiento de Educación y tuvieron a su cargo la elaboración de programas en caracterización de la educación guatemalteca. Otras comisiones se encargaban de la redacción de los instructivos técnicos sobre la aplicación de las pruebas objetivas en el nivel primario, la nueva actitud pedagógica que contenían los programas escolares y los instructivos referentes a las nuevas técnicas de enseñanza y de aprendizaje debían ser
completadas con un plan de divulgación de los principios de la moderna pedagogía que permitieran la elevación profesional del magisterio. En 1949 se iniciaron ciclos de conferencia de carácter pedagógico con el objetivo de divulgar nuevas técnicas de enseñanza y sugerir formas modernas de organización de la escuela. Estas conferencias se llevaban a cabo en el auditorio del Instituto Normal Central de Señoritas, donde concurrían los maestros de la ciudad capital para que los maestros de la provincia tuvieran conocimiento de ello también. Se dispuso radiodifundir aquellas charlas para el sector del magisterio. En el curso de cada año se efectuaban cursillos sobre diferentes aspectos educativos, en los cuales se desarrollaban temas como los métodos audiovisuales en la lectura y escritura, la nueva educación y el método Montessori, misión del maestro en la hora actual, relaciones con padres de familia y algunos aspectos del régimen escolar, entre muchos otros. El objetivo de ello, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, era eliminar ese método tradicional que se tenía en la época colonial y así mejorar la educación guatemalteca, y para ello se debía preparar al maestro para que pudiera adaptar dichos métodos a los alumnos. La concurrencia a los cursillos era voluntaria, pero se practicaba una inscripción de los asistentes para otorgarles un diploma. Este diploma formaba parte de los méritos que el maestro podía presentar a la Dirección General de Escalafón y Estadística para un ascenso. En 1949 se empezaron a girar instructivos de carácter técnico, en donde se daban indicaciones sobre la organización de la escuela, el uso de la mesa de arena, la práctica del periodismo escolar y todas aquellas medidas que podían contribuir a dar a la escuela un carácter funcional. Las conferencias, cursillos e instructivos a los que hemos hecho mención eran complementados con exposiciones de dibujo infantil, de títeres, de libro escolar, de periódicos murales, entre otros. En el año 1952, el Consejo Técnico de Educación asume la misión de organizar las conferencias pedagógicas y cursillos de perfeccionamiento. Asimismo, ese año se empezó a emitir circulares técnicas que se proponían llevar al magisterio del país, orientaciones de orden técnico y sugestiones sobre la ficha de escolares. Esta ficha de escolares se refiere a un curso que tenía como propósito brindar información a la población para que tuviera conocimientos de recursos humanos, financiero y educativo. La primera circular contenía orientaciones para el periodo de organización del trabajo, escolar primario. En dicha circular también se dan las normas generales respecto a cómo realizar la matrícula de los alumnos, con el objetivo de asegurar eficiencia y evitar pérdidas de tiempo innecesarias, como iniciar el estudio científico del niño en los aspectos biológico, psicológico, pedagógico y social, y de cómo organizar los grados y secciones, incluyendo la organización de los docentes. Esta circular se componía de las partes siguientes: 1. Introducción. 2. Necesidades de planificar el trabajo escolar. Y 3. Periodos de trabajo escolar. Estos periodos se componían en periodo de organización, periodo de desarrollo y periodo de culminación. La segunda curricular contenía orientaciones generales para el uso de la ficha escolar. Tenía mucha relación con la circular anterior, pues la primera trataba del estudio científico del niño y su medio, con propósito de organización y planificación didáctica. La segunda proporcionaba el instrumento necesario para la realización de dicho estudio. La ficha escolar contenía los aspectos siguientes: 1. Aspecto familiar y social; 2. Aspecto biológico; y 3. Aspecto pedagógico; y 4. El aspecto psicológico. Esta ficha despertó interés en el magisterio del país, puesto que en algunas escuelas llegó a rendir magníficos frutos sobre el conocimiento del niño guatemalteco y las características del medio ambiente.
Con el propósito de intensificar las experiencias pedagógicas, el Ministerio del Ramo dispuso en 1953 declarar experimentales algunas escuelas primarias, figurando en ellas las siguientes: Escuela de Niñas Dolores Bedoya, Escuela de Niñas República Venezuela, Escuela de Varones República del Perú, entre otras. Estas escuelas quedaron bajo la dirección del Consejo Técnico de Educación Nacional, según lo dispuesto en el Acuerdo Gubernamental número 181 de agosto de 1953. El objetivo de dichas escuelas experimentales era controlar la medición de aprendizaje escolar para formular las conclusiones pertinentes sobre problemas de enseñanza y el aprendizaje. Para los maestros que prestaban servicio a las escuelas experimentales, también se desarrollaron cursillos especialmente preparados para ellos. El contenido de esta actividad eran las siguientes: A. Técnicas de evaluación del rendimiento escolar, y B. Estadísticas aplicadas a la educación. Estos aspectos fueron desarrollados durante todo el ciclo escolar mediante reuniones que se llevaban a cabo los sábados en la escuela Dolores Bedoya. Otros aspectos que se dieron en Guatemala fue uno en el año de 1875, fue la educación secundaria y normal, que fue establecida en dicho desde la época de creación secundaria y normal, que fue establecida en dicho año. Desde la época de creación en adelante, el número de estos centros aumentó, pero en proporciones limitadas, que no alcanzaban a cubrir las mínimas necesidades del país. Con el estancamiento de la Revolución Liberal se produjo un descenso del crecimiento educativo en este nivel, sobre todo durante las dictaduras que asalaron el país. Pese a ello, los gobiernos de Orellana y Chacón se preocuparon en crear centros de este tipo, no solo en la ciudad capital, sino también en las principales cabeceras departamentales. En el año de 1931 fue fatídico para las escuelas normales e institutos de secundaria, pues el dictador Jorge Ubico ordenó el cierre de varios de estos establecimientos. En ese año se clausuró la normal y superior de las escuelas normales de San Marcos, Cobán y Jalapa, que eran además institutos de secundaria. La formación de maestros fue centralizada en la Escuela Normal de la ciudad capital, que estuvo sometida a partir de 1939 al régimen militar y disponía de un número limitado de plazas. La Revolución de Octubre tuvo que afrontar este problema, que ofrecían dos aspectos. Primero, la necesidad de formación de maestros, que era urgente y tenía características alarmantes. Segundo, la aplicación de oportunidades en las escuelas secundarias para aquellos que se proponían continuar sus estudios en la universidad. Como primera medida, se dispuso reabrir los institutos normales de aquellas cabeceras departamentales donde la dictadura los había cerrado, y luego se fundaron nuevos establecimientos de este tipo en la ciudad capital y algunas otras cabeceras de importancia. En la capital se fundó el Instituto de Señoritas Centroamérica, el Instituto Normal Mixto Rafael Akeche y el Instituto Normal Mixto Nocturno. El número de alumnos aumentó en gran medida en los establecimientos ya existentes. Luego, en 1944, ya funcionaban 13 centros oficiales de educación secundaria y normal, en que se atendían a 1.861 alumnos. En 1954, el número de escuelas ascendió a 22 y el número de alumnos a 7.098, que significaba un incremento del 281%. Este aumento significaba que se amplió de manera considerable la formación de maestros y que el número de aspirantes a la universidad también se había elevado. En 1953 se graduaron 440 maestros de educación primaria urbana y 27 de educación rural, que hace un total de 467 graduandos, que a diferencia que en el último año de dictadura solo se graduaron 170. Entonces podemos observar un aumento del 147%, que daba ya solución a la falta de maestros en el país. Sin embargo, se le debía poner mayor énfasis en la formación de maestros rurales
puesto que no había muchos. Ambiente democrático de los institutos normales. El régimen escolar establecido por la dictadura para las escuelas e institutos normales se caracterizaba por el rigor y respeto a la personalidad de los educandos. Como ya hemos mencionado, durante los primeros 9 años de gobierno de Jorge Ubico, los centros de educación media estuvieron semi-militarizados. Los directores de los establecimientos eran maestros, pero tanto el inspector como el resto de inspectores eran militares graduados. Los procedimientos que se empleaban consistían en plantones y privaciones de salida en los días de descanso. Los alumnos tenían prohibido organizarse y no les era permitido editar periódicos en que externaran libremente sus opiniones. Y para cubrir las apariencias, las autoridades educativas promovían la edición de algunas revistas en que se advertía el espíritu de servilismo que era común en los sectores dirigentes de la educación. También es necesario mencionar que el curso de instrucción cívica se limitaba a la explicación de los símbolos patrios y a la evocación de los acontecimientos liberales. Varios profesores que se disponían a no hacer caso a dicha prohibición pararon en la penitenciaría por tratar de explicar a los alumnos las garantías individuales o los derechos del hombre. Luego, en 1939, fue emitido el decreto en el cual disponía la militarización de todos los centros educativos de educación media con las escuelas normales. Con estas nuevas medidas que se tomaron, se perdió la poca libertad que se tenía en las escuelas. La revolución desterró inmediatamente todos estos procedimientos de dicho gobierno para en cambio estimular la libertad y democracia en todos los centros educativos. También se procedió a la reforma de los programas de historia patria, dando cursos al conocimiento de la verdad histórica que antes había sido negados a los estudiantes. La antigua instrucción cívica fue sustituida por la educación y prácticas cívicas, que se caracterizaba por tener un carácter activo y funcional. También se reemplazaron los inspectores que velaban por la disciplina y en cambio se nombraron profesores auxiliares que desarrollaban una acción eminentemente pedagógica. Se adquirió el derecho de organizarse en asociaciones de estudiantes. Se surgieron los diferentes comités encargados de colaborar con las marchas de la escuela. Disponiéndose de esa organización, fue posible estimular el autogobierno en muchos establecimientos, llegándose en algunos a la práctica de la república escolar. Una de ellas era la Escuela Normal Central de Varones, que efectuaba una vez al año práctica intensa de un autogobierno, la cual consistía en que los alumnos asumían las distintas responsabilidades técnicas y administrativas de la escuela durante esta práctica. La dirección de la escuela y el personal docente se limitaba a observar la hora realizada por los alumnos. Al final del día se formulaba una crítica sobre los resultados alcanzados. Pronto estas actividades trascendieron a las demás escuelas, formando así un cambio en varias de estas. Continuamos con la siguiente compañía. Siguiendo con nuestro tema, vemos que la educación ha tenido diversos cambios durante toda la historia. En el 20 de octubre de 1944 inició un cambio positivo, donde se dan diferentes clases de enfrentamiento para que la educación pueda ser laica y obligatoria. Pero también podemos ver que la educación tiene diversos cambios en la escuela, desde la universidad, desde la autonomía universitaria, hasta la educación primaria. Bueno, ahora veremos lo que es las escuelas prevocacionales o institutos prevocacionales. Todo esto se dio durante el periodo de la Revolución del 44. Se denomina la fase prevocacional, aquella en la cual el estudiante puede desarrollar actitudes
hábitos, habilidades y destrezas. También donde el estudiante puede explorar todo lo que él desea saber. Entonces vemos que la educación no solamente tuvo cambios, sino que en el estudiante también puede haber diversos cambios, pero también vemos que la educación, para poder crecer la educación, para ver que los estudiantes puedan tener un cambio, también se debe manipular con seguridad una variedad de equipos, o sea, las herramientas, los materiales, la capacidad con el que nos capaciten para ingresar a un trabajo o a una vocación que nosotros quisiéramos llevar cuando estemos trabajando o cuando ya tengamos una perspectiva de lo que nosotros queremos ser en la vida a lo largo de nuestra vida. También vemos de que la educación también se puede lograr con las metas que los estudiantes se puedan trazar, siendo la economía doméstica, las artes industriales, las clases académicas o el arte que nosotros queremos llevar a cabo para tener una buena actividad laboral y una experiencia. En 1952 se tuvo que revisar aquel plan para generalizar el ciclo común hacia todas las carreras de carácter técnica vocacional. Estas incluyen la música, el teatro, las escuelas la Universidad de Humanidades, también las artes industriales. En todo eso conlleva a los técnicos vocacional. Cuando ya terminamos de lo prevocacional, esto se da en el nivel secundario, o sea que se da en el nivel de básico y diversificado para hacer cambios que nosotros quisiéramos llevar una mejor educación. En 1952 también se emitió el acuerdo gubernativo por medio del cual se crean 2 escuelas prevocacionales con carácter experimental, una aquí en Quetzaltenango y la otra en Retaluleu. Por todos estos efectos, esta disposición se establece lo siguiente, considerando que en la actualidad no existe un sistema apropiado para la selección vocacional de los alumnos. En realidad vemos que nuestro sistema educativo da muchas expectativas, pero en realidad no se convierte, no se ejecuta las actividades que están ahí, sino que solamente se tratan de agarrar lo que nosotros creemos de que es apropiado dar el aprendizaje a los estudiantes en la actualidad. La creación del ciclo prevocacional también no era un hecho aislado, correspondía a la reforma general del sistema educativo, tratando de corregir el error de la inexistencia de una secundaria común al magisterio, a las carreras técnicas y al bachillerato, que era, como decía, que no necesariamente tenía que ser en el secundario, sino que teníamos que nosotros agarrar un poco de experiencia de lo que nosotros en realidad queremos hacer a lo largo de nuestra vida. Y todo esto vemos que en nuestra actualidad el sistema educativo tiene diversos cambios en este momento, porque en el área rural es un sistema educativo diferente que al área urbana, y todo esto nos lleva a que no hay oportunidades de una mejor educación, de un mayor saber, y entonces todo esto nos lleva a una persona que solo se queda aislado
y que solo busca un trabajo y ya no llega a tratar de buscar su educación, ya no alcanza sus metas que él se había trazado, que la persona se había trazado, sino que solamente se queda donde nos han enseñado y lo que la casa o lo que los padres nos han inculcado, los valores, y ya no va más allá de la escuela, sino que solamente se queda ahí porque el sistema educativo no está bien estructurado, está como en los años pasados, sigue siendo históricamente como en la educación maya, que solo en la educación industrial, donde solo se le enseña a los estudiantes solo para llegar a trabajar, solo para llegar a un trabajo, y no para que él mismo sepa estudiar o sepa saber un poquito más, cambiar nuestra realidad. Entonces, todo esto nos lleva a las escuelas prevocacionales. Muchas gracias. La universidad estaba pasando por varias situaciones que se estaban viviendo dentro de la Revolución Democrática que se dio en el mes de octubre. Y aquí la universidad también ya estaba atravesando por un atraso respecto a sus adelantos de carácter pedagógico, científico y social que se producían dentro de otros países americanos. Luego se da lo que es la Revolución Liberal, la cual derribó los viejos moldes coloniales, la cual mantuvo la organización y funcionamiento de nuestra superior casa de estudios durante la dictadura conservadora de los 30 años. Después aquí ya se decide darle un nuevo sentido a la universidad, la cual se disuelve, y aquí nace la creación de las diferentes escuelas facultativas que se dan por separado. Ya con estos nuevos establecimientos se rigieron a un nuevo espíritu laico, los cuales fueron desarrollados por los avances científicos que se daban dentro de la época. Ya en el año 1918, el gobierno, el general Estrada Cabrera, ya se dictó un acuerdo por el cual se organizó nuevamente la universidad con las escuelas existentes y los proyectos que se desarrollaron y se crearon, y pues lamentablemente hubieron algunos que no se lograron abrir en ese tiempo. Después ya se da lo que es al tenor de la reforma constitucional que se da en el año 1927 en el mes de diciembre. Y aquí ya se decide crear nuevamente la universidad como una dependencia del Ejecutivo. Ya aquí se le da un principio el cual continúa con vigor por efecto de la reforma constitucional que se da el 11 de julio del año 1935 hasta el 28 de noviembre de 1944, la cual fue derogada dentro de la Constitución por decreto de número 18 con la Junta Revolucionaria. Pues la universidad también vivió durante 14 años dentro de la dictadura urquista, la cual fue sujeta a varias restricciones dentro de su funcionamiento, la cual les impedía el desenvolvimiento cultural y su ampliación de su radio de acción. Pues aquí también los profesores, ellos no tenían ese derecho de gozar su libertad de criterio docente, y pues también lamentablemente fueron objeto de algunas percusiones políticas, y pues aquí los estudiantes también, aunque su actitud era muy valiente, pues también ellos sufrían mucho por no tener ese derecho de privacidad y de libertad
la cual ellos quisieran haber obtenido en ese entonces. Y por esta misma razón es que los universitarios deciden sustentar las gestas cívicas de junio y de octubre del año 1944, las cuales consistían en reconocer a la libertad de expresión y la autonomía universitaria. Luego, más tarde, se da lo que es la autonomía de la Universidad Nacional, la cual esta dispuso por medio de la Asamblea Legislativa el 15 de diciembre del año 1944. Y posteriormente se incorporó a la Constitución de la República, la cual se dio el 11 de marzo del año 1945 en el artículo 84. Y pues aquí ya la universidad es establecida legalmente como autónoma, la cual la universidad se gobierna de acuerdo a la ley respectiva y de sus estatutos. Pues aquí luego ya se da lo que es la ley orgánica de la universidad, la cual encierra varios postulados avanzados dentro de la organización y dentro de sus atribuciones, las cuales fueron emitidas por el decreto legislativo 325 que se dio el 28 de enero de 1947. Pues bueno, después ya la universidad ya es independiente, ya tiene su independencia dentro del Ejecutivo, pues esta ya provee de inmensas posibilidades dentro del progreso. Esta ya nos asegura los derechos y varias garantías individuales, tanto a los profesores y a los estudiantes, y por supuesto allá no había ningún tipo de discriminación, tanto para sus creencias religiosas como para sus ideologías políticas y filosofía. Pues luego ya con la reforma universitaria que se estableció lo que es la democracia interna, ya permitiéndole a los estudiantes pues ser representados por medio de una organización dentro del instituto, y pues por supuesto ya el estatus universitario, el gobierno de la Casa de Estudios ya se constituye por el Consejo Superior, la cual este consejo está formado por el decano, por algunos estudiantes que representan la carrera, profesores dentro de este Consejo Superior, los cuales velan por los derechos de los profesores, de los alumnos, y que gocen de total libertad. Ya mediante esta organización también se hace posible que el estudiantil pueda hacerse llegar directamente pues los que había mencionado anterior, sus puntos de vista, los cuales son formulados a través de sus propios organismos, tales como de la Asociación de Estudiantes Universitarios y del Congreso Estudiantil. Y pues después aquí se da algunas conquistas que alcanzó la reforma universitaria, las cuales consistían en un mejoramiento de su dotación general. También incrementaba sus laboratorios, gabinetes, investigaciones, sus jardines botánicos,
entre muchos otros que ya existían dentro de la universidad. Y también se complementó su marco cultural, también se dio lo que es la creación de dos nuevas facultades, las cuales consistían en la Facultad de Humanidades, que se dio en el año 1945, y la Facultad de Agronomía, que se dio en el año 1950. El objetivo de crear estas nuevas escuelas era tener mucho más funciones, y no solo eso, sino también ampliar las oportunidades educativas dentro de estas facultades. También la universidad ejerce una acción social directa por medio del bufete popular, la cual es independencia de las facultades de ciencias jurídicas, donde los estudiantes de estos últimos años de esta misma carrera pues tienen ese derecho y gozo de asistir gratuitamente a los desválidos en asuntos civiles, penales, laborales y agrarios. Ya las asociaciones estudiantiles pues suelen organizar misiones de carácter cultural que sostienen dos institutos normales nocturnos, las cuales consisten en la Asociación de Estudiantes de Ciencias Químicas y Farmacias y de la Asociación de Humanidades. Pues bueno, después nos da lo que la universidad, sus facultades que se desarrollan dentro de ella es la Facultad de Ciencias Médicas, la Facultad de Medicina y Veterinaria y Zootécnica. También tiene lo que es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Agronomía, la Facultad de Odontología, la Facultad de Humanidades, con las cuales estas tiene algunas secciones que son pedagógicas, de psicología, bibliotológicas, la literatura, la historia, filosofía, y también nos da lo que es la Facultad de Arquitectura, la cual esta inició en el año 1959. Pues esto sería todo. Doctor Carlos, vamos a conversar sobre un tema que es importantísimo para la universidad de manera integral, que es la reforma universitaria. Me gustaría que usted me pudiera dar antecedentes, hablar de reforma universitaria hoy, cuáles son los antecedentes del proceso que ha impulsado la reforma universitaria o esa lucha por llegar a la reforma universitaria en la Universidad de San Carlos. Bueno, primero decirte que toda la base jurídica legal de la Universidad de San Carlos parte del decreto ley emitido durante la Revolución de Octubre de 1944, en lo concerniente a su ley orgánica, ¿verdad? 1947. Prácticamente de 1947 hasta 1985 nadie habla absolutamente nada de reforma universitaria. No es sino hasta que se conforma una nueva constitución, la que empieza a funcionar en 1986, y que modifica grandemente la participación de la universidad en el Estado. Por ejemplo, se dice que a partir de 1986
la universidad forma parte de organismos importantes del Estado que surgen de esa Constitución. Por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad, que es el máximo órgano vigilante de la Constitución del país. Entonces, es en 1986 que en la universidad se empieza a hablar de reforma universitaria. Te repito, del 47 a 86 hay reformas curriculares en algunas facultades, pero no reforma universitaria. Porque la reforma universitaria es una cosa más amplia, es una cosa que compete a lo filosófico, a lo administrativo, a lo científico, a lo técnico, a lo organizacional, etc. ¿Por qué razón empieza a hablarse en el 86 de reforma universitaria? Porque la Constitución le otorga a la Universidad de San Carlos grandes privilegios. El primero es el económico. En la Constitución del 44 habla del 3% del presupuesto general de egresos, en tanto que en la del 85, 86 habla de no menos del 5%. Y luego establece dependiendo de sus necesidades de crecimiento y estudiantil. Ese es uno, y lo otro es el aspecto de que la universidad es invitada a participar en organismos del Estado. Eso se ratifica en una consulta popular en 1992, en donde a la universidad se le invita a participar con representantes titulares y suplentes en organismos del Estado y en comités de postulación para organismos del Estado. Y eso se presenta al Consejo Superior Universitario, quien de esas 60 propuestas de reforma, emitidas después de largas discusiones, termina en la gaveta de algún funcionario, porque solo de las 60 solo se toman como unas 4. Los puntos más álgidos para lograr conciliar a los estudiantes con las autoridades son precisamente los de la reforma universitaria, ¿verdad? Que es el tomar en cuenta, hay 3 que están pendientes de los 18 peticiones de los estudiantes, y esas 3 tienen que ver con reforma universitaria, tienen que ver con reforma electoral universitaria. Y tienen que ver con toda la reforma integral de nuestra universidad. Por ejemplo, cuando se creó el EPS, el sentido del EPS es que los estudiantes adquieran conciencia social, haciendo su práctica en las regiones más necesitadas de este país, no en las empresas, no en la industria, sino que es en las regiones más necesitadas. Y eso es un elemento de aprendizaje para cualquier que vaya a ser profesional. ¿Hay algún comentario final que usted quisiera hacer alrededor de esta reflexión y esta conversación? Pues como te vuelvo a repetir, la reforma universitaria en Guatemala es una necesidad impostergable. Esta es una nueva oportunidad que tenemos y ojalá que no se desperdicie, porque de lo contrario las contradicciones dentro de la institución van a seguir creciendo. Eso que me decías que rápidamente se regó en todos los centros regionales y la mayoría están sin abrir, es porque en los centros regionales se viven cosas incluso peores que las que se vive aquí en el campus central. Muchísimas gracias. Continuando con el tema, vamos a abordar ahora lo que es el punto 2, realización de un viejo anhelo, que trata de la creación de la Facultad de Humanidades. Vamos a definir la facultad.
Bueno, facultad es todo aquello que nosotros integramos. Por ejemplo, los graduandos, los profesores, los estudiantes. Pero también vamos a definir lo que es el humanismo. ¿De qué trata el humanismo? ¿A qué se refiere? El humanismo trata de cultivar conocimiento humano, pero no todo ese conocimiento literario de estudios bíblicos o otros. No, simplemente es conocer del ser humano, conocer de sí mismo. El humanismo surge en el siglo XV, en la Edad Media, en Europa e Italia. Pues sus fundadores o sus expositores fueron Ernesto Rotterdam y Tomás More. Pues el humanismo es un estudio clásico en la antigüedad que le hace al hombre más sensible, que hace que el conocimiento humano sea más, que conozca la creación, el espíritu humano, que es lo que tratamos de entendernos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que busca el humanismo en sí? Vamos entonces a entender de que busca la armonía, busca la unión del pensamiento a la acción. Que eso nos da a nosotros, que nosotros como seres humanos accionamos, que tengamos el fundamento racional de lo que vayamos a hacer o vayamos a actuar. Entonces vemos de que aquí hay un propósito. ¿Y cuál sería ese propósito? Pues prácticamente es unificar, es vincular la universalidad, o sea, el pensamiento de que lo relacione, que lo enlace, que se entrelazan o que se conozcan, ¿verdad? El pensamiento universalidad. Entonces eso surge la necesidad de crear esta facultad de humanidades en la universidad, porque ya se habían tenido ya facultades en otras ramas. Entonces fue necesario que se creara esta oportunidad de la facultad de humanidades. Entonces en base a esto, las necesidades pues se habían propuesto más que nada a crear esta facultad con el fin de mejorar la educación superior y media también. Entonces esto no se logra hasta que no se llega al movimiento revolucionario de octubre. En el gobierno del doctor Mariano Gálvez se estuvo esta academia de estudios con una sección de literatura y artes, y quien se hizo cargo de esto fue don José Cecilio del Valle. Surge durante este tiempo en 1879 que se citaría una ley institucional pública con el fin de querer mejorar, de querer llevar esto a que se crea la Facultad de Humanidades. El régimen liberal tenía esa preocupación en distintas oportunidades de crear esta escuela filosófica, literaria, pero no se llevó a cabo. ¿Qué pasó? Durante el año 1918, el presidente Estrada Cabrera emite un decreto creando una facultad de literatura y filosofía que tampoco se llevó a cabo. Durante ese tiempo surge un terremoto, pero también a la vez surge una peste en todo el pueblo guatemalteco, que similarmente pues, se asemeja a lo que hoy estamos viviendo actualmente. Entonces en esa época pues no se pudo realizar mayor esfuerzo por las necesidades que ya habían en ese año. Pero también durante el año 1828 Lázaro Chacón también él crea también otro decreto, una nueva ley, teniendo ese deseo de poder crear la Facultad de Humanidades en Ciencias de la Educación. Pero eso se logró en marzo de
En 1931 se logra establecerse. Pero ¿qué pasa? Que fallece el presidente, que en ese caso era Lázaro Chacón, fallece a cargo el presidente Jorge Ubico. Jorge Ubico desecha estas leyes, esta organización que ya fueron establecidas durante años, pero surge otro inconveniente muy para él en ese tiempo, de que emite otro decreto orgánico de la universidad que permite así que suprimir expresamente a la Facultad de Humanidades. Entonces, durante ese tiempo, en 1934, Arévalo, en ese entonces era estudiante, pues él tenía un anhelo, una necesidad de ver mejorar esta educación en Guatemala. Y él presenta un proyecto ante el presidente, que en este caso era Jorge Ubico, pero al presentar ese proyecto pues no hubo respuesta. No hasta que se pudo lograr hasta cuando él haya llegado como presidente de la República, y obviamente aquí él es destacado como humanista. Llegando al poder en 1945, pues se dicta estas condiciones siguientes cuando ya toma el cargo, cuando ya se ejecuta ya la inauguración de la facultad. Arévalo entonces, que es lo que realmente ya estaba establecido, y él le devuelve a la universidad la autonomía. Recordemos que la autonomía de la universidad se había perdido en el gobierno de Miguel García Granados, quien pues él funda un ministro de instrucción pública. Entonces dándole a la universidad pues que se coloca bajo el dominio de ese ministerio. Durante el gobierno liberales, ¿verdad? Perdió la autonomía y dependía ya del gobierno. Durante mucho tiempo estuvo bajo ese dominio, hasta que surge la revolución de octubre de 1944. También otra de las cosas que él decía era que es el ascenso de la cultura general de la nación. Y es aquí donde se empieza la fundación de la cultura, y es en donde en la fecha 17 de septiembre de 1945 pues es oficialmente concebido como formación de profesores y investigadores en disciplinas humanísticas. Muy bien. Arévalo, quien era doctor humanista, sabría con mayor facilidad cómo crear, cómo fundar, cómo se hacía para ejercer esto, porque él era realmente un doctor humanista. Entonces, llegando a esto, pues él dona libros a la biblioteca, escritorios a la biblioteca para la Facultad de Humanidades. Entonces, ¿cómo se realizó el acto? El acto inaugural de esta facultad, pues se hizo una fiesta cultural, se hizo una fiesta que estuvo presente personas importantes, y una de ellas eran los humanistas americanos, y que estuvieron presentes. También estuvo el presidente Juan José Arévalo, ¿verdad?, que era el doctor Filosofía y Ciencia de la Educación. También estuvo presente el rector, quien era Carlos Martínez Durán, quien era médico de profesión y humanista también, ¿verdad? También el consejo universitario, el grupo de docentes de la universidad, sobre todo también el licenciado Manuel Galich, Ministerio de Educación. Entonces, establecido ya la inauguración, pues Arévalo presenta este discurso diciendo que
En este momento hubo un gran cambio, que se estaba imprimiendo una nueva forma, un golpe de timón, un giro totalmente diferente a lo que se había tantos años anhelado, que se iba a fundar esta facultad. Entonces él también decía que desde ahora inicia un cambio popular, un cambio drástico, ¿verdad?, a la sociedad guatemalteca, pero que también la universidad estaba en deuda con la juventud guatemalteca y que le hacían falta cátedras humanistas, que también necesitaba maestros para la juventud, y sobre todo de que esta juventud sea y que formasen valores, cómo llevar a Guatemala hacia el futuro, hacia un país desarrollado. ¿Cómo se inicia la facultad? Recibiendo el apoyo de extranjeros, universitarios y autoridades de la universidad, representantes, por ejemplo, de la filosofía, la literatura, la historia y la pedagogía. Pero, ¿cuál era el plan de estudio? ¿Cuáles eran los estudios que debían recibir? En ellas ya se establecían lo que es la filosofía, que era la pedagogía, que era la literatura y la historia. Muy bien, los estudiantes, ¿cómo ellos veían esto? ¿Cómo es que ellos podían estudiar? Basándose en eso, los estudiantes, pues después de haber estudiado un año, pues tendrían que elegir uno de ellos, pues las 4 ramas que ya habíamos mencionado, y que eso, pues, que les ofrecía a ellos 2 títulos, que era la profesoría en docencia y la licenciatura de investigación. Entonces eran las 2 ramas que se le daba a ellos que estudiasen y que se profesionalicen en esas ramas. Y ahí surgen también otras áreas, las que son la psicología y la biblioteconomía, ¿verdad? Ya en el año 1950 ya se veían ya los primeros graduandos, ¿verdad? Los primeros estudiantes, ya profesores y licenciados en ramas diferentes. También es mencionar que la Facultad de Humanidades es quien promovió también el repatrio del poeta Rafael Landívar, que se trajo los restos de él, que estaba en la ciudad de Bolonia, en Italia. Entonces la Facultad de Humanidades, pues, mandó a construir una urna de madera que era donde querían dejar un legado al poeta. Entonces esa misma Facultad de Humanidades también fue el que creó el monumento y la tumba del poeta Rafael Landívar. Entonces se veía esto tan importante para los humanistas. Los catedráticos. Sabemos que los catedráticos en esa época eran extranjeros. El decano era el licenciado José Ruiz Bennett, quienes impartían estas cátedras. Y instrucción a la historia la daba el doctor Bennett Bonich Gimpera, que era de Argentina. Y también instrucción a la pedagogía la daba el profesor Eberto Torres, pero también tiempo después ya la daba el doctor Juan Mantaboni. Pero también aquí instrucción a la literatura la daba el licenciado David Vela, y instrucción a la filosofía la daba el licenciado Ruiz Bennett. Ellos son los que vieron en marcha esta fundación de la Facultad de Humanidades. Creo que aquí nosotros, como estudiantes de pedagogía, creo que tenemos esa dicha de poder crear formar parte de esta facultad. De hecho, actualmente en este mes justamente se celebró por primera vez el primer Congreso Internacional. De hecho, cada año se está celebrando la fundación de la facultad. Entonces acá llevamos ahora los 76 años de aniversario que fue creado, pero la función la ejerce en 1946. Entonces
en este tiempo cada uno de nosotros, pues nos sintamos orgullosos de formar parte de esta facultad humanista, que nosotros tenemos esa visión de proyectar un mejor futuro a nuestro país, Guatemala. Y desearles feliz aniversario a cada uno de nosotros. Vamos a hablar sobre la educación, sobre la propagación de las escuelas tipo federación, y esta lo vemos en el gobierno de Juan José Arévalo, donde él permitió que se hicieran más escuelas y sus características pues fueron diferentes. Hubieron dos tipos de escuelas tipo federación, la que se dio en el medio rural y también la que se dio en el ambiente urbano. En la mayoría de estas escuelas se denominan características pedagógicas y estructurales de la educación. También están las escuelas circulares, en donde se comprenden de 8 aulas dobles con sus respectivos patios de juego y sus instalaciones sanitarias. También fueron planeadas principalmente para las cabeceras departamentales, ya que se pueden atender a unos 800 niños en 2 jornadas, una por la mañana y una por la tarde. También se dan las semicirculares o tipo hemiciclo, que estas comprenden en 6 aulas dobles con 600 niños, igual baño por cada aula y sus patios por cada aula. Y vemos las escuelas de estilo cuadrante en el tipo federación. Se comprendía de 4 aulas dobles y habían 400 niños por lo menos en esa escuela, y estas eran en 2 jornadas, una por la mañana y una por la tarde. Igual tenían baño y sus patios de cada escuela. Vamos a hablar sobre el área rural. En el área rural se dieron diferentes también pues estadísticas de la educación, porque no habían muchos estudiantes, entonces se le llamó tipo mínimo porque las escuelas fueron menos. Y aquí pues habían 3 aulas simples con sus patios, estas estaban separados, estaba también una vivienda para el director, y estos de 150 educandos solo de una jornada, y tal vez si hubieran más estudiantes se hubieran dicho de 2 jornadas. También se construyeron diferentes escuelas en los diferentes departamentos. En las escuelas circulares en la ciudad capital, Escuintla y Jalapa, las semicirculares en la cabecera departamental de Huehuetenango, El Progreso, San Marcos, Totonicapán, Chimaltenango, Cuilapa, El Quiché, Sololá, Retaluleu, Salamá, Jutiapa y Asunción Mita. Estas escuelas fueron construidas ahí con las mismas características pedagógicas de la educación para que ellos puedan tener una mejor educación. En el medio rural, solo hubieron 110 escuelas, y estas fueron diferentes porque se dividió en los diferentes lugares del país del medio rural. También vemos que en Villanueva, en Santa Elena Varías y en Palencia también se hicieron pues algunas escuelas de tipo cuadrante,
Después de tener listas las escuelas, se equiparon las escuelas con diferentes materiales, les dieron suficientes escritorios para los estudiantes, pizarras, pues diferentes tipos de materiales que se les dio a los maestros para que pudieran tener una mejor enseñanza. Aquí vemos que la educación estuvo muy, tal vez sería que estuvo muy frecuente el presidente para ver en el tema de la educación. También vemos de que la mayoría de escuelas, después de que estas escuelas se fueron estructuradas, pues hubieron 2 escuelas más, donde estas escuelas se fueron como tipos rectangulares. También estaban destinadas para la Escuela Nacional de Agricultura y ahora es el Instituto Técnico de Agricultura. Estos, pues el presidente Juan José Arévalo permitió a que se les diera textos escolares gratuitos a todos los estudiantes para que tuvieran una mejor educación y que ellos pudieran leer un poco más. También en 1950 se fundó el Museo de Historia en Guatemala. Y quiero terminar con esta frase diciendo: quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Esta fue por Napoleón Bonaparte, que fue una persona que quiso mucho a su país y que él pues él hizo a que su país fuera diferente, y nosotros también debemos de empezar a tomar conciencia, pues como decía él, quien no conoce su historia está condenada a repetirla, y también el que la conoce está condenada a cambiar la historia, ¿verdad? Entonces, muchas gracias.